y está helando, está haciendo -7 grados, así como tengo los guantes. No me permite mover estos dedos, prácticamente están completamente congelados, las extremidades duras. Noruega tiene el fondo de pensiones más grande del mundo, invirtiendo los ingresos de su petróleo en el Fondo Soberano de Pensiones aproximadamente en $1 billón, asegurando la estabilidad y la seguridad de las futuras generaciones. Suiza, por otro lado, es famosa por su banca privada prestigiosa, gestionando aproximadamente 7 billones en activos de su clientela. Noruega, por otro lado, es el paraíso del coche eléctrico, con aproximadamente el 80% de sus vehículos gracias a los incentivos fiscales que ha puesto el gobierno. Por otro lado, Suiza tiene a Zúrich y Ginebra como dos de las ciudades más limpias del mundo. Y la verdad es que podría seguir hablándote con datos como ese todo el día. Pero hoy salió el sol, así que acompáñame. Porque te sigo contando de esos datos para que sea menos aburrido y más dinámico. Dale, seguime. El primer punto que considero importante para compartirles es el costo de vida. Y puedo nombrarles solamente dos cosas básicas, que es la comida y el alquiler, ¿no es cierto? Dos elementos fundamentales para sobrevivir. Entonces, les puedo decir una cosa, son ambos muy caros cuando uno va al supermercado y cuando uno busca un alquiler. Ahora, si vos te querés comprar un auto, un apartamento, ahí sí creo que hay una marcada diferencia superior en precio. Te podría decir que bastante más. Por decirte solamente un ejemplo, cuando estuve en Davos, en Suiza, un apartamento de aproximadamente, no sé, 50 metros cuadrados, como para 2 personas, podría llegar a costar $1 millón. O sea, estamos hablando de que el franco está por encima del euro y muy por encima del dólar. Así que hagan las cuentas ustedes. Ok, pero ¿qué tomo como referencia para decirte si es caro o barato algo? Bueno, en el continente europeo en el cual me encuentro, tomo como referencia el país de España e Italia, que son ambos países que los he visitado y los puedo tomar como referencia porque sé más o menos cuánto cuesta, no sé, el pan, la leche, elementos básicos de la comida y también del alquiler. Así que para que tengan una referencia, y por qué les digo que es caro, bueno, es porque es aproximadamente el doble en todo y en algunos casos el triple, en algunos poquitos casos. Pero bueno, esto viene acompañado, por supuesto, del salario muchísimo más alto, que es a lo que vamos a llegar en el punto siguiente. Para los que se pregunten por qué mis guantes tienen 2 dedos así, todo esto es la tecnología de avanzada. Agarras una tijera, cortas 2 dedos y te queda súper práctico para manipular camaritas, teléfono, dron, todo lo que sea necesario. Bueno, punto siguiente, los salarios. Acá, muy simple el asunto. Todo el mundo se sorprende por qué son tan altos los salarios acá, y para ir directamente al grano, es entre 4.000 y 6.000 euros aproximadamente lo básico que gana acá un profesional o no tan profesional. No me voy a poner a nombrar todas las profesiones porque las mismas que vos conocés allá son las mismas profesiones de acá. Entonces, para pasarles el limpio, sí, vale la pena venir acá porque sí se hace la diferencia, incluso sabiendo de que Noruega tiene impuestos altos y más altos que Suiza, ¿sí? Pero parece que todo hecho a propósito y compensado porque Suiza tiene las cosas, hablando un poquito ya fuera de los alimentos y pagos de alquiler, un poquito más altas. Entonces, al final está como prácticamente todo compensado. Pero eso no significa en absoluto que vos te tengas que quedar en tu país en ese concepto, porque tu país no tiene las mismas estructuras, no tienen la misma idiosincrasia que estos países. Entonces, por eso la importancia de salir y explorar el mundo. Y lo mejor de todo es que yo dije entre 4.000 y 6.000 porque ese es un promedio. Pero si estamos hablando de profesiones altamente demandadas, o sea, personas altamente calificadas, estamos hablando, por ejemplo, en Suiza, de que pueden ganar 10.000 francos, 8.000 francos. La verdad que no lo sé, pero es un número altísimo que para muchos países incluso significa la ganancia de un año entero. Sí, te estoy hablando de los países vecinos del este de Europa, por ejemplo. De verdad que es una locura. Naturaleza, estilo de vida y seguridad.
explíquenme cómo hago a comparar ambos países en este punto. O sea, tanto los fiordos, famosos fiordos de Noruega, como los famosos Alpes suizos, son dos maravillas absolutas, indiscutidas de la naturaleza, ¿sí? Escandalosamente hermosas. Bueno, y claro que vale la pena visitar y conocer, ¿no es cierto? Pero como no soy un guía turístico, lo único que te voy a hablar es de la experiencia mía al pasar por ahí. El siguiente punto es la seguridad. O sea, en ambos países caminás de madrugada, en la noche, a la mañana, a la tarde. Podés salir con una cámara de $10.000 en el bolsillo o en la mochila y vas a estar tranquilo, ¿sí? En situaciones normales, cotidianas, se vive extremadamente tranquilo. Es lo que se ve también en muchos videos, es lo que la gente cuenta. A ver, y sé que siempre hay una voz de fondo cuando alguien habla de estas cosas que dice pero, porque esa gente, o sea, siempre está tratando de ver el punto negativo. Porque esa gente probablemente nunca vivió acá o nunca visitó. Y realmente también porque hay siempre un factor de fondo, es en que ningún país es perfecto. Y no significa que nunca vaya a pasar algo. O sea, la semana pasada en Alemania hubo un atentado, no sé en qué pueblo. Una persona entró con un auto en una peatonal, en una calle, no sé, chocó un montón de gente. Y bueno, entonces esas cosas cada tanto pasan y cuando pasan parece que son mucho más graves. Porque es muy diferente a otros países donde constantemente está pasando algo y que por el par de zapatillas te matan. Comparando ambos países son una locura de seguro los dos. Estilo de vida. Si comparamos ambos países en cuanto a los beneficios que da tener semejantes salarios, ¿no es cierto? Semejante poder adquisitivo y por lo tanto todos los beneficios que eso trae, que no hace falta que te lo explique. Podría decir que una de las pocas diferencias en cuanto a estilo de vida entre ambos es que el suizo es un poquito más activo, entre comillas, porque acá se labura muchísimo. La verdad que Noruega es un país en que yo creo que una de las cosas por las cuales estos países nórdicos son tan exitosos es porque al estar tan helado, yo creo que las condiciones climáticas te llevan a estar muy activo y a tener que madrugar sí o sí, o tener que salir y hacer cosas sí o sí, digamos, porque si no, tenés después las consecuencias, ¿no es cierto? Creo que esto es una cuestión básica de supervivencia, ¿no es cierto? Pero creo que el éxito que han tenido a largo plazo estos países se debe también por esa mentalidad. Pero ahí nos vamos a otro tema. Lo que quiero decir es que Noruega es un país más relajado, ¿sí? Que Suiza, un poco más relajado. Porque, a ver, empresa que no factura, empresa que no sirve. Empresa que no tiene a los empleados motivados, por ejemplo, que son los grandes engranajes de las compañías, no avanza. Entonces yo creo que, a ver, en fin, los números tienen que dar de todas formas, pero esto ya tiene que ver un poquito con la idiosincrasia de cada país y ese punto lo vamos a tocar al final del video. Hago una pausa para mostrarte el entorno. Por acá estuvimos grabando uno de los anteriores videos. El sol allá a lo lejos, como lo ven, es lo máximo que se va a levantar en el horizonte. Son las 12 del mediodía. Estamos a 10 de enero. 10 de enero, les recuerdo que estoy en Bergen, en el sur de Noruega, la segunda ciudad más importante se podría decir. Y está helando, está haciendo menos 7 grados, así como tengo los guantes. No me permite mover estos dedos, prácticamente están completamente congelados, las extremidades duras. Pero bueno, salimos a grabar porque hoy se movieron las nubes, así que bueno, espero que lo estén disfrutando. Y si es así, suscríbete al canal, como siempre te pido, dale like, compartí este contenido a quien vos creas que le pueda llegar a servir. Y gracias por estar. Seguimos con el punto número siguiente, dale. ¿Qué te parece si hablamos del clima? El gran culpable de esta historia, pobrecito, el más maltratado de toda esta historia. Pero bueno, la cosa es así, está helando como les dije recién. Y bueno, qué mejor que este entorno para hablar del clima, ¿sí? Mucha gente evita los climas fríos. Y como les dije en video pasado, yo creo que los países más desarrollados son los que mayormente, no todos, tienen el clima frío. ¿Por qué será? ¿Es una curiosidad? ¿Es un hecho real, comprobable por la ciencia o yo estoy hablando nomás giladas? Déjame en los comentarios qué opinás. La verdad es que ambos países, no hace falta que les diga que son fríos, pero hay una marcada diferencia en invierno, ¿sí? Porque Noruega es bastante más frío y mientras más al norte te vas, por una cuestión lógica, más helado y más oscuro va a estar, ¿sí? Recuerden de que tenemos muy poquitas horas de luz en invierno, ¿sí? Pero la cosa cambia en verano. La verdad que yo el año pasado, cuando estuve por primera vez en Noruega, estuve mucho más al norte, cerca de Tromsø, ya una de las ciudades límites del país.
Y en verano tenías días de 20 grados, días de 23 grados, la verdad que una preciosidad, ¿sí? Y con el sol siempre allá, en el horizonte como lo tenemos ahora. Ese es el famoso Midnight Sun. Así le llaman en el norte al sol, el famoso Midnight Sun, sol de medianoche, ¿sí? Porque lo tenés siempre en el horizonte, tenés que poner muchas cortinas para poder dormir de noche, pero después te acostumbras. Pero realmente no es un clima hostil, porque de hecho el sol es energía y es lo que siempre falta acá en invierno, energía. Y realmente lo terminás de comprobar cuando vos estás acá, o sea. Y sí, la verdad que en verano es bastante agradable acá en Noruega y muchísimo más agradable en Suiza. Se podría decir que esa es una leve diferencia. En sí el verano es bastante bueno en ambos países. Suiza, no hace falta que les diga lo que son las pistas de esquí en invierno, que digamos creo que es uno de los mayores atractivos del país. Y lo que es Suiza en verano es realmente como el paraíso, son esos fondos de pantalla del ordenador, de la computadora que tenés en Windows. Así que bueno, como para hacer una descripción más gráfica, creo que cada clima, sea extremo o no, hacia la belleza de cada país. Si no existiera esa cualidad, habría cosas que nunca veríamos. Pero ahora el punto siguiente es el idioma, y ahí tenemos una complicación, tenemos un problemita, porque Suiza tiene 3 idiomas, se podría decir oficiales, 4 en realidad, pero la historia cuenta de que en Suiza se habla mayormente el alemán en un 80%, se ha ido por el francés y después en algunas regiones cerca de Italia se habla el italiano. Pero por supuesto en ambos países cabe recalcar de que el inglés es un idioma hablado como en el resto de los países, en la mayoría de los países. Así que con eso, para, digamos, entenderte en la diaria no vas a tener ningún problema. ¿Qué pasa con Noruega? A diferencia de Suiza, tiene solamente un solo idioma nativo, ¿sí? En Bergen, a diferencia de Oslo, por ejemplo, que se habla el bokmål, o no sé bien cómo se dice, es una variante que hay dentro del noruego mismo. Pero bueno, a ver, estamos hablando del noruego. Estas personas son bilingües, desde los primeros meses de vida ya le empiezan a enseñar palabras que nosotros por ahí tenemos que aprender cuando somos ya muy adultos. Diferencias marcadas ahí con la cuestión de la educación. Así que lo que te puedo decir es que para vos realmente encontrar detalles interesantes en la idiosincrasia de cada país, sin leer estadísticas ni ponerte a buscar información en internet, tenés que estar realmente viviendo en el lugar, por lo menos, no sé, de 6 meses a un año. Y yo creo que así realmente conviviendo con ellos, trabajando con ellos, teniendo la relación cotidiana de cada día, ¿no es cierto? Con ellos podés llegar a entender el estilo de vida. Y te estoy hablando de que te centres únicamente en las personas nativas, no en personas como yo o de otro país que van a vivir ese país y vos te juntás con ellos porque tenés alguna cercanía. No, acá destaco la palabra civilización en primer lugar. Realmente, como les decía en puntos anteriores, el amor al prójimo que se detecta cuando vos estás caminando por la calle, en situaciones cotidianas. No quiero decir que con esto son perfectos, ¿no? Porque cualquier persona tiene un mal día, pero ellos se lo toman de manera completamente diferente, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me pasaba en Italia que yo rompía algo por algún accidente en el trabajo, que se me caía algo, por ejemplo, no sé, en una situación completamente cotidiana, como ustedes ya saben, un italiano empieza a gritar, y no te digo de que siempre te maltrata, pero se toma las cosas a la locura. Siempre está, parece que corriendo, revolviendo las manos por el aire. Yo entiendo de que eso tiene que ver porque Italia es diferente, ¿sí? Y no solamente un italiano, le puede pasar a una persona española, un argentino como yo, no sé. Como les dije al comienzo, es también difícil de compararlo, porque cuando una persona vive bien, como esta gente, ¿sí? Esta gente no tiene necesidades. En estos países no existe la pobreza. Puede existir una persona desempleada. Por ejemplo, Noruega tiene el 3% de desempleo en todo el país. O sea, Noruega es un país rico con pocos habitantes. Es como que la fórmula no es tan complicada, ¿no es cierto? Cualquier otro país podría tener la misma riqueza y la misma cantidad de habitantes, pero otra mentalidad para administrar. Entonces, ¿hay algo que aprender de estos países? Probablemente sí. Pero bueno, estamos hablando solamente de la idiosincrasia y no de cómo administrar el dinero, ¿no? En palabras simples, para resumirlo de la idiosincrasia, me puedo referir
a cómo ellos afrontan los desafíos del día a día, ¿sí? Los valores, las costumbres que tienen también, pero te puedo decir también hasta la forma de gestionar los recursos que tienen. La verdad que son muy orgullosos de sí mismos. Te puedo hablar más de los noruegos que de los suizos. Me refiero de buena forma, ¿no es cierto? Como cualquier argentino es orgulloso de su bandera, por supuesto de sus tradiciones, ¿no es cierto? Acá el 17 de mayo en Noruega es el Día Nacional de la Constitución, entonces vas a ver un mar de banderas por la calle y gente vestida de manera tradicional, como el gaucho que sale a la calle allá a comer empanadas en Argentina. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Bueno, estamos subiendo de vuelta el caminito este, que ya lo hicimos la semana pasada, que si no viste el video te lo dejo acá para que lo vayas a ver. Entonces, para concluir el video, lo que le quería compartir como final era de que hay una gran diferencia entre ponerse a ver videos de los países, buscar información en internet o como sea, que realmente te lo cuente una persona que está viviendo acá. Incluso les digo una cosa, ¿cuál es la idea de esto? Ayudar a una persona a elegir un país, tanto como para vivir entre estos dos que les estuve nombrando, como para venir a hacer temporada también. Incluso hay personas que han estado en mi misma situación, trabajando, viviendo acá, haciendo contenido, y que posiblemente piensen también distinto a mí, y lo cual está buenísimo, porque de esa manera tenés más campanas para escuchar, más ideas, ¿sí? Para contrastar. Por ahí yo puedo ser exagerado, o la otra persona puede ser exagerada también. Así que muy importante el criterio propio. Otra vez la subida esta. Nada más por hoy. Gracias por estar. Mando un abrazo grande. Gracias por quedarte hasta el final. Y suscríbete, como siempre te digo. Compartiste contenido. Pongámosle onda. Dale. Feliz año 2025. Chau, chau.